Que creo que pensar el Estado de Israel, pensar la idea sionista, pensar el lugar que ellos han tenido en la construcción de la historia judía contemporánea y de la comunidad judía de México, exige preguntarnos si el siglo XX ha sido un siglo largo o corto, y exige preguntarnos cuáles serían los criterios de periodización, y creo que estos se dificultan. Y se dificultan sobre todo porque los referentes que tenemos son múltiples. No podríamos imaginar esta historia judía de un siglo XX que inicia en las raíces mismas del siglo XIX con la idea y el proyecto de un movimiento nacional judío, sin pensar la historia así llamada universal, que su espacio fundamental es en Europa, dividida entre una Europa occidental, una Europa central y una Europa oriental, con tiempos de desarrollo diferente. Se exige pensarla en un mundo judío global que no solo estaba en Europa, estaba en otros lugares del mundo y sus interconexiones. Se exige pensarlas precisamente en los cambios de una geografía de la dispersión judía que genera respuestas ideológicas nuevas, movimientos sociales y movimientos políticos, y también genera migraciones. Y ambos, tanto las respuestas ideológicas teóricas como los procesos migratorios, generan realmente un cambio fundamental en el mapeo de la vida judía, sin la cual es muy difícil entender qué significa el surgimiento de un proyecto de renacimiento nacional y de soberanía política, cuando la modernidad está abriendo sus puertas para la incorporación judía a sus promesas, sus ofertas y sus expectativas. Creo que en este sentido estamos frente a un siglo amplio que inicia en el XIX y que creo yo que hoy, al comenzar el siglo XXI, continúa todavía con desarrollos que no los podemos entender si no es en la búsqueda de respuestas a estas nuevas problemáticas. El siglo XIX, arrastrando ya consecuencias del siglo XVIII, le plantea al mundo judío la necesidad de nuevas opciones para conectarse entre su condición individual, cada uno de sus miembros, y la identidad grupal. Por una parte, como toda ideología en el proceso de ser absorbida en un nuevo contexto cultural o social, asume otro significado sin necesariamente redefinir sus planteamientos o metas. Y muchas veces las modificaciones que sufre tampoco llevan a que se reformule. Y entonces, esta gran, digamos, fuerza que va adquiriendo me lleva a pensar simultáneamente y regreso a si fue un siglo gran, largo, si fue un siglo corto y hasta dónde se extiende, también en un ámbito territorial. En México, ese México posrevolucionario, un largo siglo, nos dijo Javier, ¿no? ¿Dónde ponemos lo post? En el siglo de la revolución en sus etapas, en la delimitación de lo público y lo privado. En el ámbito público está el Estado con los regímenes que salen de la revolución, y el pueblo. Ambos ordenan el espacio público, ambos lo componen. El pueblo van a ser progresivamente los sectores populares que el régimen va a organizar y representar. Y por el otro lado, tenemos el eje, básicamente, que está en el espacio privado, que son las élites, los sectores medios, la iglesia. Este es el cambio de este siglo que hoy estamos viviendo, el cambio fundamental, quienes habitan lo público y lo privado. Y entonces, esto generó
que gran parte de la concentración de las manifestaciones colectivas, culturales y políticas de la inmigración judía se diera en el espacio comunitario. Este era el espacio vital y era el sustituto natural a cualquier límite puesto por una sociedad nacional que estaba realmente comprometida con otras tareas. Resulta relevante decir que desde los orígenes el sionismo dirige sus esfuerzos para sentar las bases organizativas de la vida judía en México. Este es su propósito. Su propósito no está dirigido a buscar alianzas en ese momento con fuerzas, sectores o grupos, sino a construir una comunidad, independientemente que esta comunidad sea vista como base y apoyo para la construcción del Estado. Este es su propósito. Y entonces, en ello concentró sus energías y sus propósitos, para lo cual consideró, como acabo de señalar, que la soberanía política judía y la transformación en Eretz Israel serían centrales para garantizar la continuidad de esta nueva comunidad, que de lo contrario no tendría elementos suficientes ni masa crítica. Y en fin, si estoy siendo muy rápida en mis apreciaciones, es porque el tiempo nos plantea. Es muy interesante destacar que en una fecha tan temprana como en los años 20, Anita Brenner señaló que estimaba que había 300 miembros en la nueva organización sionista, lo que constituía una importante cantidad con relación al tamaño de la comunidad. Y tras apuntar ella el alcance de la organización, que quedó demostrado en un homenaje, en un acto público comunitario que habían hecho de homenaje a Herzl, donde habían participado muchos cientos más, la mayoría de los cuales eran jóvenes, ella afirmó, y es muy interesante porque lo hace en el Jewish Morning Journal, ella era la corresponsal entonces, dice lo siguiente: el hecho de tal inusual audiencia proporciona la clave de los profundos sentimientos sionistas de estos recién llegados. Y agrega, es un hecho sentimental, no es un hecho político. Creo que hoy por hoy, dentro del mundo judío, se está viviendo un doble proceso de un modo muy interesante. Por una parte, el lugar de Israel dentro del mundo judío también se afirma y también cambia. Y diríamos que se afirma o se debilita. Y el sentido del cambio tendría que ver a dónde nosotros pongamos el ojo o el foco, en qué sectores y en qué regiones y en qué lugares. Dentro de una misma comunidad, dentro de un mismo país, dentro de un mismo continente, nosotros podemos asistir precisamente a espacios diferenciados. Esto que hoy por hoy dentro del mundo judío se conoce como el debate sobre la hipótesis del distanciamiento, si se da o no un distanciamiento por las críticas políticas de la cual el Estado ha sido objeto. Nosotros sugerimos analizar esto viendo cuáles son los diferentes sectores y los diferentes problemas que están en juego. Esta semana, alguien tan conocido dentro, digamos que se ha desplazado además con la total complacencia del pensamiento progresista en la jornada, como Alfredo Jalife, vuelve a ir al mundo de las redes sociales y generar una respuesta amplísima de sectores universitarios, en el cual lo que toma es precisamente el libro de un historiador, el historiador Shlomo Zahn, que se llama La invención del pueblo judío, y con él pretende descalificar la existencia del pueblo judío
Y en lo último que ustedes pueden seguir, porque este es un seguimiento muy interesante que vale la pena verse, lo que aparece es una descalificación a la condición judía con un adjetivo, y el adjetivo es sionista. Y la S de sionista se convierte en un signo de pesos. Claro, nosotros podríamos decir, en este momento, no es nuevo, a lo largo del recorrido de este siglo que hemos hecho, ha habido momentos álgidos donde diferentes sectores de la comunidad han tenido que combatir expresiones de antisemitismo. Yo quiero concluir diciendo que en este recorrido yo creo que el siglo XX, que se prolongó al XXI, inicia también con un momento de un Estado de Israel que existe dentro de un pensamiento también que se autodenomina post-sionista. Esto es, dentro de una realidad donde el mundo judío aparecería no solo como un centro, esta centralidad del Estado de Israel, y por otra parte nosotros decimos, en una visión de este largo siglo que hemos tenido aquí en México, debemos entender que también vía esta hegemonía sionista se dio una conexión del mundo judío con el resto del mundo fuera de México, con otras comunidades.